Fuimos a vivir a Cajamarca. Y el hombre que me puso en el camino con su forma de ser y sus consejos fue el maestro Castillo. Me volví escritor ya a una cierta edad, ahora ya tengo eso, ¿no? de andar por el... Bueno, estoy viniendo después de muchos años a presentar justo el libro de Castillo, y junto con Marcos, que es un especialista en fastidiar, en molestar, en eso de estar ahí metido, en esto de la investigación de este señor. Lo hemos apoyado y vamos a seguir apoyándolo. No queda otra. ¿Cómo te sientes, Elmer, al estar acá en el colegio que lleva el nombre de tu tío Carlos Castillo Ríos? Sí, interesante, ¿no? Que nunca pensé venir por acá. Su hija me dijo, no, cuando supimos del colegio, porque nadie de los Castillos sabíamos del colegio, ¿no? Este señor fue hoy a un colegio que se llama, ¿qué? No, pues, ¿verdad? Oye, Susana, mira, ¿qué? Bueno, tenemos que ir a regalar unos libros de mi papá allá. Ella quería venir, pero es una muchacha muy ocupada, ¿dónde queda? Director, ¿qué palabras puede dar en este acontecimiento que tiene la visita de uno de los familiares del nombre del colegio al cual usted representa y el libro que están dejando a la biblioteca para los niños, ¿no? Sí, realmente para mí es una gran alegría, ¿no? Y un orgullo llevar el nombre de Carlos Castillo. Como nosotros comprenderemos, él fue una gran influencia para que hoy en día pues exista la educación inicial, lo que ya ahora lo damos por sentado, pero en ese tiempo ya ni se consideraba la importancia de la educación inicial, pero Carlos Castillo Ríos fue el primero que impulsó en eso. Y no solamente con la educación inicial, sino con su alimentación, el cuidado que necesitan los niños de esa edad, para que luego pasen al nivel primario. Entonces, él fue un precursor de la educación inicial acá en el Perú. Y eso es muy importante, porque todos los profesores que trabajamos en el nivel primario acá en este colegio, sabemos que si los niños vienen con deficiencias de socialización, con todas esas deficiencias de alimentación desde la casa, van a tener más dificultades en primaria. Entonces, ha sido un aspecto de justicia social, diremos, y el aporte de Carlos Castillo Ríos. Y sobre todo eso notamos, pues, ¿no? en su libro que ha escrito, ¿no? Sobre la educación en China. Una educación donde lo que debemos rescatar es la parte positiva, en el que se preocupa más por la población que está en abandono. Y como no es novedad para nosotros, sabemos que la zona rural siempre ha sido la menos atendida. Los impuestos, los recursos siempre se asignan a las más grandes metrópolis, en este caso Lima, o las ciudades como Huánuco. Pero en su mayoría siempre ha sido con baja atención la zona rural. Y hasta ahora ha quedado todavía esa parte de la injusticia. Como ustedes comprenderán, tenemos acá una infraestructura que ha sido a fuerza del alcalde que ha hecho por su propia convicción este problema. Pero un colegio nacional como este no tiene por qué estar suplicando al Estado mediante memoriales, mediante reuniones de padres de familia, mediante visitas al consejo, para que le construya una infraestructura que es su derecho. El derecho a tener una buena educación parte por tener una buena infraestructura, un buen techo, una buena pared, una buena puerta. En este siglo en el que estamos, atravesando el tercer milenio, es injusto que colegios de gran envergadura, como este colegio, estén con techos de calamín, donde ya la ciencia ha desarrollado bastante. Tenemos acá en nuestro país la más grande fábrica acá de fierros de construcción, sí, del Perú. A su lado, Aceros Arequipa. Entonces no podemos decir que no hay los materiales. Ingenieros tenemos de la Universidad de la UNEVAL, imagínate, y de otras universidades. Entonces no se puede decir que no hay recursos, no se puede decir que no hay profesionales, existe todo. Lo que falta es sencillamente la voluntad de poner en primer lugar lo que es la educación, porque de ahí parte todo el desarrollo. Y países como China, por ejemplo, ¿no? Pese a todas las dificultades que está atravesando. Países como Japón, por ejemplo, ¿no? Pese a su limitada área geográfica,
Países como Estados Unidos, como por ejemplo, pese a las diferentes ideas que circulan ahí. Países como Alemania, por ejemplo, país que ha sucumbido en la Segunda Guerra Mundial. Han sobresalido. ¿Por qué? Porque en esos países se les ha dado el primer punto, la gran importancia a la educación. Y hoy son países del primer mundo. Y nosotros tenemos que seguir en esa brecha. Pedir lo mejor en educación. ¿Para qué? Para que nuestros niños sean los mejores profesionales. Porque con buena educación harán respetar sus derechos. Podrán hacer propuestas. Sin educación no conocen sus derechos, no conocen propuestas, no están preparados para el cambio. Muchas gracias. Dígame, usted conoce un poco de la historia del colegio, cómo así llega la iniciativa de que lleve el nombre de Carlos Castillo Ríos. Bueno, al respecto conozco poco, ¿no? Porque yo así como vengo aquí a este colegio a partir del 2019 por designación. Entonces, lo que me han dicho los padres de familia sobre este colegio era que en un principio para que funcione, ¿no? Ellos han tenido que trabajar con sus propios recursos, hacer adobes, ¿no? Y en forma de faenas han comenzado a hacer este local. Pero sobre la parte de Carlos Castillo Ríos ha habido una especie de propuestas, ¿no? En el que se ha llevado un concurso para saber cuál sería realmente la mejor propuesta para que llegue a este colegio. Y ahí profesores como por ejemplo el profesor Domingo, ¿no? y otros profesores que estaban trabajando en el momento han visto realmente que Carlos Castillo Ríos era un personaje que hasta el momento no había colegios que llevaban ese nombre, y que era injusto que un colegio no tenga ese nombre porque había hecho bastante por nuestro país, era un ejemplo para aquí para Huánuco, y lo recomendable era que, siendo huanuqueño, un colegio debería llevar su nombre. Entonces ganó esa propuesta, y a partir de esa selección de esa propuesta es que se da el nombre acá de Carlos Castillo Ríos. Y creo que es muy acertada porque, o sea, ¿qué huanuqueño no puede sentirse identificado con Carlos Castillo Ríos, ¿no? Si ha visto que Carlos Castillo Ríos prácticamente ha nacido, crecido acá en Huánuco, ha vivido este clima, ha sufrido todas las desigualdades e inclemencias de todo tipo, de aspecto social, económico, educativo, pero ha logrado sobresalir, ¿no? ¿Por qué? Porque personas como Carlos Castillo Ríos tienen esa personalidad de no darse por vencido, de seguir adelante, no importa cuál es el estímulo, ni el premio, ni la sanción, siempre van hacia adelante. ¿Por qué? Porque tienen esa personalidad de que quieren trascender en el tiempo, trascender en la sociedad, y lo han logrado. Como sabemos, y que en paz descanse, Carlos Castillo Ríos falleció en el año 2013, ¿no? Y mira, pese al tiempo que ha transcurrido, nosotros hoy en este momento lo recordamos, y sé que con este colegio, con su nombre, va a permanecer eternamente aquí en la localidad de Quechaloma y en Churubamba también. Director, ¿y de cuántos alumnos tenemos matriculados? Sí, en primaria estamos hablando aproximadamente unos 104 alumnos, y ahí en secundaria 90. Entonces, en total 194 estudiantes. ¿Todos son del centro poblado? Sí, como ustedes comprenderán, Quechaloma es un centro poblado, y esto implica que hay caseríos alrededor, ¿no? Entonces que también sus estudiantes, sus hijitos, participan en la educación acá en este plantel. ¿Algún llamado al gobierno regional, al Sí. Ministerio de Educación, que hoy nos está escuchando, al actual ministro Carlos Gallardo, tal vez? Sí, profesionales como mi persona, ¿no? En el que ya estamos con más de 50 años de edad, con tantos años de experiencia en la educación, y también quisiera manifestar al ministro que si bien es cierto que se ha asignado un buen presupuesto de educación, ¿no? La prioridad, no solamente acá en Quechaloma, no solamente acá en Huánuco, sino que a nivel nacional se debe dar el impulso a la construcción de las infraestructuras, hacia primer nivel, porque de esa manera se garantiza que un techo seguro para los estudiantes, ¿no? Paredes seguras, un ambiente adecuado. No puede ser que a puertas del tercer milenio nosotros vamos a estar pues prácticamente con muros de adobe, ¿no? Un pequeño sismo ya que se viene abajo, ¿no? Y eso debería ser grave
para aquel gobierno que no tome en cuenta que la infraestructura en educación es muy importante. ¿Por qué? Porque a diferencia de los adultos al menos tenemos ventaja de poder salir, poder ponernos a buen resguardo. Pero en ambientes donde existen educación para primaria, educación inicial o educación secundaria, donde existe una gran población, y tenerlos en ambientes donde van a correr un riesgo, debería ser un delito penal para aquel gobierno que no pone en primer lugar lo que es la infraestructura de calidad, infraestructura resistente pues a cierto grado de sismo, ¿no? Entonces ese sería un llamado muy importante para el Ministerio de Educación y para el gobierno, que en este caso está el colega, ¿no? Castillo. ¿Tienen algún programa para los niños? Desayuno, almuerzo. Mira, fíjate que así como Pablo, como acabamos de hablar, ¿no? Carlos Castillo Ríos impulsó esa preocupación, porque para que exista un programa primero tiene que haber alguien que lo promueva, que exista interés, que haya habido que se haya desparramado esa idea y que todos en general digan, ¿no? Uy, sí es necesario atender a los niños y lo vamos a hacer. Pero para que exista ese consenso de ideas, alguien tuvo que haberlo propuesto, alguien tuvo que haberle llamado la atención, ¿no? Y en este caso fue Carlos Castillo Ríos, ¿no? Que puso su especial atención en que en ese tiempo, imagínate a los niñitos todos descalzos, sin alimentación, ¿no? Prácticamente abandonados. Y en ese contexto es lo que Carlos Castillo Ríos hace un llamado de que esa es una injusticia y que se debe tomar acciones sobre ese punto. Ahí radica pues ¿cómo se llama? Se puede decir ese espíritu noble, ¿no? Un ser humano como él sabe que el tiempo va transcurriendo y cuando uno está en constante acción peor, pero él dijo, no, voy a dejar algo, esa huella, y educación inicial debería llevar su nombre, ¿no? Educación primaria lo mantenemos con gran orgullo, pero hizo y tuvo un gran impacto en la educación inicial. Y ahora posteriormente estamos viendo que ya no solamente la educación inicial va a partir ya pues a los 3, 4, 5 años, sino que está viendo ya el PRONOI, que va atendiendo también a otras edades más pequeñas. Sí. Y todo eso es un avance. Gracias. Elmer, ¿algunas palabras finales? No, acá agradecer al director que nos haya recibido tan cordialmente, ya seguido, si nos ir a pie, Marco. Ahora ya tenemos carro de vuelta, así que no te preocupes, ha venido renegando. Muchas gracias, sí, señor director. Gracias. Lo único que quisiera agregar es que, bueno, al menos mi persona se va a ir muy agradecido al director, a Hidalgo también que está acá, a nuestro artista Reyes, caramba, al amigo que nos está acompañando. Muy contento porque las noticias que van a recibir los hijos de Castillo Ríos, al menos les va a alegrar un poco, ¿no? Les va a dar mucha satisfacción recibir este tipo de noticias. Mañana mucho más con la presentación del libro, no se olviden, mañana a las 6:30. Si hoy día lo pasas, pues no vas a pasar el próximo mes, porque lo haces pasar el próximo mes esta nota tú. Nada más, Marcos. Bien, bien. ¿Algunas palabras finales, director Danilo? Bien, agradecer realmente infinitamente su presencia acá, porque todo parte de la voluntad. Si no hay voluntad, hasta una pequeña piedra nos detiene en el camino, ¿no? Como ustedes han visto, es la dificultad del transporte. Sí. Pero cuando existe voluntad, así como la que demostró Carlos Castillo Ríos, el huanuqueño, uno va atrás y lo logra. Y esto es uno. Gracias. Gracias.